Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Así es que vamos al capítulo 2 rápidamente. Tiene pocos versículos, así es que vamos a ir muy despacio. 52 versículos. Más corto que el primero. Espero no ser tan largo como el primero. Vamos a ver los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Quiero que empecemos con esta palabra: y aconteció en aquellos días. Los días de los que está hablando aquí la palabra del Señor son los días en que el imperio romano estaba queriendo tomar control y autoridad sobre toda la región de Israel. El imperio romano era dirigido por generales, pero poco a poco el poder empezó a caer solo sobre un hombre, y finalmente llegó a caer sobre este hombre que se llamaba Cayo Octavio. Él obtuvo el control de toda Roma y de todas las provincias que estaban bajo la autoridad de Roma. El nombre de él lo cambió y adoptó el nombre de su tío que se llamaba César, pero los romanos querían ponerle un título especial al César. Y le dijeron: bueno, tú vas a ser de hoy en adelante el rey de Roma. Pero Cayo dijo: no me gusta ese título. Entonces le dijeron: bueno, entonces te vamos a llamar el dictador de Roma. Entonces dijo: no, menos ese título, tampoco no me gusta. Entonces le dijeron: te vas a llamar Augusto César. Y Augusto simplemente quiere decir el Dios. Y ese sí le gustó a César. Entonces, cuando hablamos de Augusto César, estamos diciendo el Dios César. Y con ese título, él emite un decreto con el poder que le daba ya toda la autoridad de decir que todos los que estaban bajo el dominio de Roma tenían que ser empadronados. Todos tenían que someterse a esa orden. La estaba dando Augusto César, el Dios César. Pensemos por un momento: un hombre sentado allá, no en la guayaba de aquí, sino que sentado allá en Roma, dando órdenes con esa posición de poder. Nadie se podía oponer a esa orden. Todos tenían que cumplir lo que Roma estaba diciendo, y esto también iba a ser como una sumisión a Roma. Ellos con esto estaban queriendo decir: Roma es el que manda aquí, y lo que dice Roma se va a hacer. Entonces aconteció en esos días. El templo estaba cerrado. Ahí los romanos tenían un templo donde estaba el dios Janus, el dios de la guerra. Y ese templo solo se abría cuando había guerra, para que los romanos fueran a orar, a pedirle al dios de la guerra que los llevara a la victoria. Pero en ese tiempo las puertas estaban cerradas porque se estaba viviendo un tiempo de paz. Pero era una paz que no era paz,
porque los tenían bajo la bota los romanos. Entonces el que decía algo, le volaban la cabeza. Por eso fue que empezaron a salir guerrillas, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que Barrabás era uno de los guerrilleros principales, que fue al que el pueblo escogió para que lo libertaran. Pero era una paz aparente, entonces podríamos nosotros decir, qué buen tiempo para que naciera el Señor Jesucristo, el tiempo de paz, pero era una paz muy aparente. Entonces en ese tiempo se emite la orden, todos tienen que ser censados, y el Imperio Romano tenía control casi de todo el mundo, y se han encontrado registros que en ese mismo tiempo se hizo un censo también en Egipto. Pero hoy estamos viendo lo que estaba pasando en una provincia allá muy pequeñita y lejos de la capital de Roma, y esto sometiéndose a la autoridad de Roma, un lugar del que casi nadie había oído hablar, pero una joven pareja era de ese lugar y tenían que regresar ahí cuando Augusto emite el decreto. Todos tienen que inscribirse, pero tienen que regresar a sus lugares de origen donde nacieron para poderse inscribir ahí. Así que aconteció en esos días que, estando María embarazada, dice que era un tiempo muy difícil para María, porque tenía que ir de Judea a Belén, y más o menos la distancia que hay entre esas dos ciudades son como entre 120 y 130 kilómetros. Es como de ir de aquí a Pasabien o de aquí a Zipacate, depende para dónde quiera ir, pero esa es más o menos la distancia que hay entre esas dos ciudades. Lo tenían que hacer a pie, María embarazada, o sea que fue un tiempo muy difícil, pero esto lo tenían que hacer porque tenían que estar sujetos a la orden que estaba dando Roma. Aconteció en aquellos días, y en los versos 6 y 7 vuelve a repetir esta misma frase: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, los versos 6 al 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué interesante estos pasajes, estos versos. Yo les hago una pregunta a ustedes: ¿cuántos padres hay aquí? Creo que la mayoría, ¿verdad? Si ustedes fueran Dios, ¿dónde quisieran que naciera su hijo? El mejor lugar, el hospital. Obviamente, el mejor lugar, el mejor hospital, con los mejores médicos esperándolo. Pero siendo Dios el creador del universo, vino a nacer en un lugar donde no había lugar para nadie más. Ellos fueron a tocar, quizás no a los mejores hospitales, pero fueron a tocar a varios lugares y no los recibían. No había ni lugar en el mesón, que era como la cantina de ese lugar. Fueron ahí a una bodega. Ahí fue a nacer Dios, el creador de todo el universo. Ustedes saben, estuvimos en Estados Unidos por 15 días visitando a nuestro hijo Santiago. Tuvimos un buen tiempo para poder compartir con él, y él decía una interrogante, me decía: ¿qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera nacido hoy, en el 2014? ¿Cómo lo hubieran recibido? Yo le decía: yo creo que igual, porque el Señor Jesucristo nació y no encontró lugar para él. Si hoy hubiera nacido, sigue sin encontrar lugar para él. Miren, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Dios tiene una comunicación directa con nosotros, pero como no lo queremos, no leemos su palabra.
Pero como la gente está distraída en otras cosas, no le interesa la palabra de Dios. Entonces el Señor no tiene lugar donde reposar. Él anda buscando un corazón donde poder hacer morada. Él anda buscando un corazón donde poder tener una casa, donde nacer, donde reposar, pero no hay lugar porque la gente no quiere saber del Señor. La gente está más interesada en otros asuntos que en abrirle su corazón al Señor y que Él pueda entrar y morar en el corazón. Y sigue siendo la misma historia. No se encuentra lugar para el Señor Jesucristo. Por eso yo les decía, voy a hacer una pregunta: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y es que si usted es hijo del Señor, debe de amar al Señor con todas sus fuerzas, porque Él está viviendo dentro de usted. Usted es el mesón que el Señor encontró. Y deben de sentirse dichosos. El Evangelio es simple, pero la gente lo quiere hacer complicado. El Señor debe de nacer en tu corazón. Y si tú quieres que nazca el Señor, debes de conocerlo a Él, que es la única manera de saber quién va a vivir dentro de ti. Si regresamos unos 700 años antes en la historia, a Miqueas capítulo 5, verso 2, vemos la profecía de dónde debería nacer el Señor Jesucristo. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas había profetizado que Belén sería el lugar donde nacería el Mesías. Aconteció en aquellos días que Augusto César emitió un decreto. Aconteció en aquellos días que nació el Señor Jesucristo en un mesón donde no había lugar para nadie más. Pero esto lo que nos está mostrando es que la palabra del Señor se tiene que cumplir, que la palabra del Señor se va a cumplir, que lo que estudiamos en Apocalipsis, que es palabra de Dios, se va a cumplir. Aquí lo que podemos ver es que aunque Augusto César estaba sentado allá en el trono en Roma, él no fue el que estaba dando la orden, sino que Dios usó a este Augusto César para emitir un decreto, porque María y José y María tenían que regresar a Belén, porque así estaba profetizado que ahí iba a nacer el Señor. Y por eso cuando te vengan situaciones a tu vida, tienes que tener la seguridad de que Dios está en control de todo. No era que Roma estaba controlando en ese tiempo a José y a María, sino que era Dios, el mismo Señor, controlando la salida de ellos, el embarazo de María y el alumbramiento de María. Dios está controlando tu vida, todas las cosas que te están pasando a ti, todas las situaciones que te están viniendo, Dios las tiene bajo control. Nada de lo que ha pasado en tu vida ha sido por casualidad. Dios tiene todo bajo control. Pero sí tienes que saber una cosa: Dios guarda a sus hijos. Y por muy cosas malas que vengan a tu vida, Dios te va a guardar. Aunque venga un camino tortuoso de 120, 130 kilómetros embarazado, a punto de dar a luz, sin tener a nadie que te ayude, el Señor te va a ayudar y te va a sacar de esa situación tan difícil. Aconteció en aquellos días en que Augusto César dio esa orden y José y María tuvieron que viajar a Belén. La profecía así lo decía, y eso sucedió porque Dios está en control. Otra cosa interesante que podemos ver en estos versículos 6 y 7, que dice: y dio a luz a su primogénito. Y en la versión católica la palabra dice: dio a luz su primer hijo.
Yo no sé cómo no lo ven eso. Pero esto nos está indicando que María tuvo más hijos. O sea, no es Jesús su único hijo. O sea, ella no es virgen. Era virgen cuando tuvo al Señor Jesucristo, pero después dejó de ser virgen. Por eso, cuando leemos esto, su primogénito nos está indicando que Él fue el único de Dios y el primero de María. También dice que fue envuelto en pañales. Esto nos da la idea de que no eran gente de dinero. No había una partera para que los ayudara. María tuvo que dar a luz sola y atender al niño sola. Ella lo envolvió en pañales. Ni siquiera tuvo alguien que le ayudara a envolver al niño en pañales. Era una cosa que para nosotros debe motivarnos también, de saber de que el Señor conoce todas nuestras necesidades. El Señor no vino a vivir en grandezas ni en riquezas. Él vino a pasar todo lo que nosotros pasamos para poder compadecerse de nosotros. El verso 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Un punto aquí. Diciembre. Israel es más o menos el clima de Nueva York, o Virginia, o ahí por los Estados Unidos. No sé cuántos han estado en Estados Unidos en esta época. Estar 10 minutos afuera en la calle es casi como que pedir la muerte. Estuvimos con Ruby, somos muy valientes, ¿verdad? Temperaturas de 2 bajo cero, caminamos como 3 millas, ¿verdad? 2 millas y media de ahí, pero yo venía con las orejas que si me hubieran hecho así me caen en pedacitos tiradas las orejas. Más o menos esa era la temperatura que hay en diciembre en Israel, 2 grados bajo cero. ¿Creen ustedes que los pastores iban a estar en las montañas pastoreando ovejas? Entonces, lo que primero que podemos ver aquí es que el Señor Jesucristo no nació en un 24 de diciembre. O sea, esa es una historia que los mismos romanos se lo inventaron. Ellos tenían una celebración en ese tiempo que ellos le llamaban a esta celebración. Era una celebración para el dios Saturno. Ellos le llamaban el día de la Saturnalia, el 24 de diciembre. Y ellos lo que hacían ese 24 de diciembre era que iban a buscar a los más pobres y les llevaban regalos. A los esclavos les daban de comer doble ese día. Esa era una celebración como para el dios Saturno, y la fueron adaptando a la cristiandad y se quedó como fecha de nacimiento del Señor Jesucristo, el 24-25 de diciembre. Es alegre celebrar, no importa, 24, 25 de diciembre, para nosotros todos los días debería de nacer el Señor Jesucristo. Pero lo más importante es que nosotros todos los días deberíamos de recordar que el Señor Jesucristo nació, pero murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó y viene por su iglesia. Amén. Eso es lo que debemos estar recordando, y eso lo deberíamos de recordar todos los días de nuestra vida. Y por eso no importa si es 24 o 25 de diciembre, no importa el día que sea, todos los días de tu vida tú debes de recordar que Jesucristo nació, murió y resucitó y viene por ti. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Muchos pueden estar predicando horas y horas sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, pero la verdad es que cuando Él nació no halló lugar para Él en el mesón. Entonces, si usted quiere seguirlo celebrando el 25, celébrelo,
pero también lo invito a que lo celebre el 4 de enero, el 5 de enero, el 6 de enero, todos los días del año. Y sería buena oportunidad. Por eso me preguntaba Gustavo, hoy vamos a cantar cantos navideños. Todos los días del año deberíamos de recordar que Jesucristo nació, pero deberíamos de recordar que Él vino con un propósito, y el propósito es que tú fueras salvo, que tú fueras libre de tus pecados. Vayamos al verso 9. He aquí, dice, el ángel del Señor vino sobre ellos, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué pasaría, hermanos, si esta mañana aquí nos rodeara la gloria de Dios? Que entrara una como luz tremenda en este cuarto, en este momento, y nos dejara como ciegos. ¿Qué pasaría? ¿Estaríamos contentos o nos daría temor? Yo creo que todos nos asustaríamos. Los pobres pastores ahí en la luz de la luna, pastoreando sus ovejitas, y de repente se alumbra todo el cielo. Dice que tuvieron un gran temor. Muchos estudiosos, y yo comparto con ellos esta idea, es que estos pastores eran los pastores del templo. En ese tiempo se acostumbraba a hacer sacrificios de ovejas en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces el templo tenía que tener mucho rebaño para estar haciendo sacrificios todos los días, en la mañana, tarde y noche. Entonces muchos creen que estos pastores eran los pastores que cuidaban el templo. Tiene un significado especial porque estos corderos que ellos cuidaban deberían de ser los mejores corderos. Entonces el Señor se le iba a aparecer a los pastores que cuidaban los mejores corderos. Iban a ver al Cordero de Dios, al Cordero que quita el pecado del mundo. El verso 10 dice: y el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Las buenas nuevas, hermanos, las buenas nuevas deben de tener un gozo para nosotros. El cristiano que está triste, perdón, hermano, no es cristiano. El cristiano que dice que es cristiano y anda amargado, y anda con problemas, y anda rechazando al Señor, no es cristiano. Debe de nacer Cristo en su corazón, debe de abrir su corazón y dejar que el Señor tenga lugar en él. Porque el gozo del Señor debe de mostrarse en aquellos que se llaman hijos de Dios. Y es que las buenas nuevas que trae el nacimiento del Señor Jesucristo son los que vemos aquí en los versos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor: nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Hoy lo cantábamos: gloria. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Definitivamente, hermanos, el ángel que apareció aquí se llama Gabriel. El ángel Gabriel tenía ese trabajo de anunciarle a María. Tuvo el trabajo de hablar con José, y ahora tiene el trabajo de anunciarle a los pastores del nacimiento del Señor Jesucristo. El ángel Gabriel quizás esperaba una gran multitud. Le dijo: van a ser el niño. Hoy se llena la Pedrera, hoy se llenan todos los estadios de Guatemala esperando la venida del niño, pero no había nadie. Tuvo
tuvo que ir el ángel a anunciarle a los pastores. Estos son a las primeras personas que el ángel encontró. ¡Hey, muchacha! Nació el Señor. Hay un Salvador para ti. Ha nacido Cristo. Y eso es lo que el Señor te está anunciando hoy. Hay un Salvador para ti. Cristo ya nació. Ya se cumplieron las profecías. El Señor está aquí en la tierra. Tomó forma humana. Él viene para limpiar tus pecados. Los pastores se quedaron asombrados de oír esa noticia. Así como están ustedes hoy. ¿Pero qué hicieron? Vamos, rápidamente, vamos a ver dónde está el niño. Y eso pasa muchas veces. Cuando tú anuncias a Jesucristo, todos están durmiendo. Cuando tú hablas de la palabra del Señor, sueño les da a todos. Por eso cuando el Señor nació, no había nadie despierto. El ángel tuvo que venir a despertarnos. Después de este anuncio a los pastores, dice que vinieron ángeles del cielo a cantarle al Señor. Tuvo que venir el cielo, bajar a la tierra para poder alabar. Son escenas emocionantes, hermanos. Pero lo más emocionante es cuando Cristo viene a ti. Amén. Cuando viene a morar en ti. Amén. Cuando hace morada en ti. Amén. Cuando nace en ti. Amén. Cuando el ángel Gabriel te anuncia, tienes a Cristo en tu corazón. Hoy tienes un Salvador. Hoy tienes vida eterna. Amén. Versos 16 al 21. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño recostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y el ángel que habla aquí es el ángel Gabriel, que fue el que se le dijo, y llamará su nombre Jesús. Los pastores tenían gozo. Después de ver al niño tuvieron gozo y salieron a contar, a anunciar, a decirle lo que había pasado, lo que el ángel les había anunciado, que era cierto, que ya estaba el Salvador, que ya está el Salvador aquí. ¿Cuántos de nosotros anunciamos a Jesucristo? Y es que si tú eres hijo de Dios, si tú has recibido al Señor en tu corazón, tienes que anunciar. Si tú lo has visto, tienes que anunciar. Si tú has oído a través de su palabra, su voz, tienes que anunciar. No te puedes quedar con solo que lo vi y ya estuvo. Tiene que haber un gozo y decirle al mundo, sí, es cierto, nació el Cristo. Él está ahí, yo lo vi, lo siento en mi ser. Y vamos inmediatamente a contárselo a Zacapa, a Río Dulce, a Zipacate, a Santa Lucía, a Santa Faz, a Chichicastenango, a Totonicapán, donde sea, hermanos, donde el Señor nos manda, hay que anunciar que Jesucristo vive en nuestro corazón, que lo sentimos y por eso lo anunciamos. Porque no vamos a ir a anunciar algo que nosotros no hemos visto y no vamos a ir a anunciar algo que nosotros no hemos sentido. Por eso cuando hay cristianos que dicen yo soy cristiano, pero nunca han evangelizado, disculpe, hermano, no son cristianos. El nombre de Jesús le fue dado por el ángel y por eso así fue nombrado el Señor Jesucristo. Vamos a pasar rápidamente muchos años aquí
Pero el verso 22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Los días de la purificación: cuando nacía un varón, la mujer tenía que guardarse 40 días. Y hoy sabemos que se hace no solo por guardarse, sino que por sanidad, ¿verdad? Por salud. Pero ellos lo hacían para que la mujer pudiera purificarse durante esos días. Entonces Jesucristo era varón, entonces María iba a guardar 40 días. Entonces lo que dice aquí: cuando se cumplieron los días de la purificación, o sea, los 40 días. Y por cierto, si era mujer la que nacía, tenían que guardarse 80 días. Era algo así como una maldición que naciera una mujer, y más si era primogénita, ¿verdad? Para nuestro tiempo ahora son de mucha bendición las mujeres, ¿verdad? Amén. Realmente las mujeres son ahora como que el motor de todo, ¿verdad? Cuesta a veces que los hombres hagan las cosas, tienen que estar las mujeres arreándolas ahí, ¿verdad? Pero las mujeres, cuando tenían una hija mujer, se tenían que guardar 80 días, pedir perdón 40 días más. Pero en el caso del Señor Jesucristo, a los 40 días fueron a presentarlo en el templo. Muchos dicen que eso de la presentación de niños no existe, pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que lo fueron a presentar a niños. José y María lo llevaron y dijeron: aquí traemos este niño, y nosotros nos venimos a poner de acuerdo que lo vamos a encaminar por los caminos del Señor. Los versos 23 y 24 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y el Señor Jesucristo fue el que abrió matriz, y por eso es llamado santo para el Señor. Y dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Un par de tórtolas y 2 palominos era lo que los pobres daban en ofrenda cuando iban a presentar al niño. Y eso también nos dice que José y María eran pobres, porque esa fue la ofrenda que ellos llevaron. Es interesante ver que el Señor Jesucristo fue creado en un hogar pobre. Nunca tuvo una condición de riqueza, que es lo que está buscando el mundo ahora. Si tú eres hijo de Dios, tienes que tener mucho dinero. Si tú eres hijo de Dios, tienes que ser como Dios. Pero el mundo anda detrás de los placeres, de los deleites, y se olvida del verdadero propósito de cada uno de nosotros, que lo vamos a ver más adelante, que es anunciar a Jesucristo. El Señor Jesucristo nació pobre, vivió pobre y murió pobre por amor a nosotros. Los versos 25 y 26 dicen: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, oigan las características de este hombre, y este hombre justo y piadoso. En la Biblia son pocos los hombres que son llamados justos y piadosos. A ver si alguien se recuerda de alguno. Job, el más famoso, ¿verdad? Noé, Enoc. Son pocos, pero este Simeón dice que es justo y piadoso. Y este hombre dice: esperaba la consolación de Israel. Y es que si tú eres un hombre justo, si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser un hombre justo y un hombre piadoso. Y debes de esperar que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan a los pies del Señor. Y eso era lo que esperaba este Simeón, la consolación de Israel. Y es que el único consuelo que le esperaba a Israel era el anuncio de que el Mesías había llegado, de que el Señor había nacido. Y esa es la consolación que nosotros también debemos anunciar. Hay un Salvador para tu vida. Este Simeón dice: esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viniese, que viese al ungido del Señor. Qué tremenda la revelación que el Señor le da a este Simeón. No te vas a morir, Simeón, sin antes ver al Salvador, al Cristo.
Y yo pido en el amor del Señor que ninguno de esta iglesia se muera antes de conocer al Señor, de ver al Señor. Porque si se mueren sin ver al Señor, sin conocer al Señor, van directos al infierno. Y por eso este Simeón esperaba pacientemente, siendo piadoso, siendo justo, ver la venida de Cristo el Salvador. Veamos los versos 27 al 32. Dice: y movido por el Espíritu. O sea, Simeón estaba quizás orando en su casa. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué tremenda profecía la que está dando Simeón. Este niño que ha nacido hoy es el Salvador del mundo, no solo para Israel, sino también para los gentiles, para todo el mundo. Simeón lo estaba anunciando desde antes de que los apóstoles lo anunciaran. Este niño es para salvación de nosotros, los gentiles. Qué tremendo anuncio el que da este hombre. Y qué emoción la que ha sentido Simeón al ver a Cristo Jesús, al tenerlo enfrente de él. Y esa es la emoción que debe de sentir el cristiano cuando tiene enfrente a Cristo Jesús. ¿Y dónde lo podemos tener? Aquí, hermanos, en la palabra del Señor. Por eso es tan importante estudiar la palabra, porque es la que nos abre los ojos, nos revela a Cristo, nos pone enfrente de Cristo. Podemos ver a Cristo y podemos decir como Simeón: mis ojos, ya estoy listo, ya te han visto, ya me puedo morir en paz. ¿Cuántos quieren morirse hoy? Los que hemos visto al Señor Jesucristo. Señor, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremenda profecía la de este hombre, y qué gran gozo el que sintió de saber que ya podía vivir en paz. Y es que cuando tenemos a Cristo, ¿qué problemas podemos tener, hermanos? ¿Qué nos puede preocupar? Que nos maten, que nos roben, que nos deje la mujer, que nos deje el esposo. ¿Qué problema si tenemos a Cristo? No estoy diciendo que deje a su esposa o a su esposo, ¿verdad? Pero ¿qué problema puede ser más grande? No hay ningún problema que el Señor no pueda resolver. Si tú veniste hoy cargado, hoy el Señor te está diciendo: no vas a morir si no me ves, pero si no me ves, vas a morir. Simeón tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos han tenido ya un encuentro personal con el Señor? ¿Cuántos lo han visto? ¿No lo han visto, no? Bueno, primero aquí lo pueden ver. Después lo pueden ver en cualquiera de nosotros. Cuando ven el gozo del hermano, cuando ven el abrazo aquel que nos da, cuando nos dice: hermano, te amo. Podemos ver al Señor Jesucristo. Los versos 33 al 35. Y aquí me voy a detener quizás una media hora, porque voy muy rápido ahora. Los versos 33 al 35 dicen: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Así que es interesante. María ya había tenido revelación de quién era, pero sin embargo ella decía: wow, no lo creía, pero ahora estoy maravillado de ver lo que está pasando, todas las cosas que están viniendo, los pastores,
los ángeles cantando. Ahora viene Simeón a hacer esta declaración de que el Salvador del mundo ha nacido. Y le hizo una declaración a María ahí en los versos que leímos antes, que se me pasó por alto, porque dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, creo que sí lo comenté. Pero aquí en los versos 33 al 35 dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y esta es otra profecía, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Qué tremenda profecía la que Simeón le está dando a María. Le está diciendo: tu hijo será motivo de salvación para aquellos que lo reciban, pero también será motivo de ir a la muerte eterna para aquellos que lo rechacen. Tu hijo trae muerte y trae vida. Y tú, le dice a María, serás traspasada por tu misma alma. Vas a ver al Señor Jesucristo clavado en la cruz, y mucha gente no va a creer en Él. La gente lo va a rechazar, la gente lo va a humillar, la gente lo va a maltratar porque no van a creer en Él. Pero las palabras que Él trae son para vida o para muerte, y tú lo vas a ver colgado en el madero. Se te van a hacer revelados tus pensamientos. Tremenda revelación la que le está dando Simeón a María. Dice: tu hijo es especial, porque por las palabras de él muchos verán la vida eterna, y los que rechacen sus palabras verán la muerte eterna. Él tendrá que ir a ser colgado a la cruz del madero, porque ahí serán limpios los pecados del mundo. Había una mujer que estaba oyendo lo que decía Simeón en los versos 36 y 37. Dice: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oración. ¿Cuántos quisiéramos ser como Ana, no? Esta es la profetisa. 84 años. Dice: era viuda hacía 84 años. Hagamos numeritos ahí para que se despierten. Más o menos, ¿qué edad tendría una jovencita cuando ya le viene su menstruación? 14, 12, 13, 14, 15 algunas. Pongámosla de 13 para no ser más. Entonces ella se casó con este hombre como a los 13 años o 14 años, y vivió con él 7 años. O sea que de 13 más 7, 20 años se quedó viuda. Y tenía 84 años de ser viuda. O sea, 20 más 84, 104. O sea, una mujer de 104 años. Todos los días de su vida, esperando la venida del Señor, con ayunos y oraciones. No sé cuánto tiempo has esperado tú. Tal vez tienes 2 años de ser cristiano, 3, 4, 5, 10, 15, 20 quizás. Como yo, unos 25. Y a veces decimos: Señor, mejor tiro la toalla. Esto sí no me gusta estar esperando. Ya mucho tiempo, siempre me dicen: ya viene, y nunca viene. Pero esta mujer tenía
102, 4, 5, 6 años, 84 años en el templo, día y noche, orando. A veces a nosotros nos cuesta aguantarnos un sermón de 1 hora. Y ahorita ya muchos están cabeceando, se apuran. Pero dice que no se apartaba del templo, ya estaba esperando la noticia. Y es que así deberíamos estar nosotros, hermanos, esperando la noticia de ver que tu familia recibió a Cristo. Si tú ya eres hijo de Dios, ya solo es venir a orar, a estar clamando por ti para que el Señor Jesucristo nazca en los corazones de aquellos que no lo conocen. No sé cuántos quisieran ser como Ana. A veces no podemos porque tenemos que trabajar también, pero ¿cuántas veces oramos, hermano? ¿Cuántas veces leemos la palabra? Por eso les decía yo, les estamos poniendo una tarea ardua, difícil, que lean un capítulo cada semana, para que vayan a la par de Lucas. Vamos a los versos 38 al 42. Ahora pasamos ya 12 años, después de los 40 días de María, ahora nos vamos 12 años más adelante. Esta presentándose, bueno, todavía son las palabras de Ana, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. Recuerda, lo fueron a presentar al niño, ahí lo vio Simeón, lo vio Ana, y ellos lo que hacían era contarle al mundo, decirle al mundo lo que habían visto. Y dice, y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia del Señor sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Jesús, 12 años. Más o menos la edad en que los niños empiezan, o los adolescentes ya empiezan a entender qué es el bien y qué es el mal. Por eso la costumbre de bautizar niños antes no es buena, porque los niños no tienen maldad todavía. Incluso hay niños que llegan a los 15, a los 16. Incluso el Señor Jesucristo se bautizó hasta cuando iba a empezar su ministerio. Pero ahora queremos bautizar ya niños de 3 años porque se le apareció un ángel, dicen algunos, entonces hay que bautizar. Esta fue la primera vez que el Señor Jesucristo era capaz de ir ya al templo. Era el tiempo, la fiesta del Bar Mitzvah, donde ya iban solo adultos, entonces ya Jesús a sus 12 años pudo entrar a esa fiesta. A los versos 44 y 45, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Habían caminado un día, y al día se dieron cuenta que Jesús no iba. En ese tiempo la gente caminaba en caravanas, y los líderes adelante, las mujeres en medio, algunas caminaban más lento y atrás los hombres. Entonces se juntaban las familias hasta el final de la noche, o a veces que caminaban toda la noche, se juntaban en 2 días, pero aquí al terminar la noche se juntaron José y María le dijo, ¿y Jesús? No sé, y no lo traía vos, y empezaron a echarse la culpa, como a veces sucede, es tu culpa, vos no cuidás bien al niño, por ya esto por vos, y los dos empezaron a decir, ¿qué pasó, verdad? Por ejemplo, nos regresemos a buscar. Y dice el verso 46, y aconteció que 3 días después, o sea, era la búsqueda, fue intensa, ¿verdad? Porque andaban, un día habían caminado y regresaron, 3 días estuvieron buscándolo.
O sea, que pasaban por todas las casas, no vieron a Jesús, no está Jesús por aquí, ¿dónde está Jesús? Y ese ha sido un muy buen anuncio, porque la gente le preguntaba, ¿y quién es este Jesús? Pero a los 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. A veces nosotros no queremos estudiar la palabra, pero el Señor Jesucristo estudió la palabra. A veces nosotros no queremos recibir una instrucción de alguien y el mismo Señor Jesucristo se sentó a preguntarles y a oír de ellos. Pero dice, y todos los que le oían, versos 47 y 48, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, o sea, José y María, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. El Señor Jesucristo estaba sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos, y no solo escuchándolos, también enseñándoles. Pero María le hace esta pregunta o le dice esto: tu padre y yo te hemos buscado, ¿por qué nos haces esto? Y eso pasa cuando nuestros hijos no nos hacen caso, ¿verdad? ¿Qué dónde andabas? Te dije que a las 12 tenías que estar aquí y no has venido. Pero Jesús le responde a María con 2 preguntas, que son preguntas para ti esta mañana. ¿Por qué me buscabas? ¿Cuál es el propósito de que ustedes vienen a la iglesia a buscar al Señor? Y la otra pregunta que les hace: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Primero María le dice: tu padre y yo te hemos buscado. Y el Señor le dice: en los negocios de mi padre. Está diciendo José: no es mi papá, Dios es mi padre. Y aquí el Señor Jesucristo nos da un tremendo ejemplo. ¿Qué decimos nosotros cuando alguien nos invita a ir a la iglesia? No tengo tiempo, otro día, tan aburrido, hoy no quiero. Por eso la pregunta inicial era: ¿quiénes son hijos de Dios? Y el Señor Jesucristo dice: ¿no sabéis que los que son hijos de Dios en los negocios del Padre tienen que estar? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Es necesario, dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué es necesario para ti? A ver, algo que sea necesario para alguno de ustedes. Buscar al Señor. Sí, pero una necesidad física. La comida. Y lo están haciendo desde que entramos aquí. Muchos no se han muerto porque siguen respirando. Eso es una necesidad, ¿verdad? Comer, dormir, todos son necesidades. Por eso el Señor dice: me es necesario. Si yo no estoy en los negocios de mi Padre, me muero. Y eso debería ser para nosotros, para cada uno de ustedes. Debería de ser una necesidad estar metidos en la palabra del Señor, todos los días oyendo la palabra del Señor, todos los días buscando la palabra del Señor. Así como nosotros comemos, como nosotros respiramos, como nosotros caminamos, debería ser esa necesidad que nosotros deberíamos de tener, de estar metidos en los negocios del Señor. Y esas son las primeras palabras que la Biblia registra en el ministerio del Señor Jesucristo. Con esto inicia su ministerio, diciendo: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde aquí Él va a empezar su ministerio, porque Él sabe que a eso vino Él al mundo, a cumplir los negocios de su Padre, a llevar adelante el propósito de su Padre, a traer a todas las personas a la presencia de su Padre.
Y si tú eres un hijo de Dios, te es necesario estar en los negocios de tu Padre. Si no, no te llames hijo de Dios. Si a ti no te gusta venir a la iglesia, si a ti no te gusta servir en la iglesia, si a ti no te gusta hacer nada para la obra del Señor, no eres hijo de Dios. Perdón que se los diga así, hermano. Pero el mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo y nos dice: me es necesario. Y si le era necesario al Señor Jesucristo, ¿cuánto más debe ser necesario para nosotros? Vayamos rápidamente a Hechos 1:7. El apóstol Lucas registra las últimas palabras del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Lucas registra las primeras palabras y Lucas también registra las últimas palabras. En Hechos capítulo 1, versos 7 al 9. Y este pasaje es muy conocido, pero dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Las primeras palabras del Señor Jesucristo en su ministerio: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y las últimas palabras es: vayan, ahora les toca a ustedes que son los hijos también, vayan y hagan una necesidad de estar en los negocios de su Padre. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Los que son hijos de Dios. Versos 50 y 52. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos. Y descendió, volvió a irse otra vez al mundo, ¿verdad? Dejó por un tiempo el templo y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. A veces no queremos estudiar la Biblia, pero el Señor Jesucristo nos da ejemplo aquí. Dice que Él crecía en sabiduría. ¿Y dónde está toda la sabiduría? Crecía en estatura, se fortalecía, estaba creciendo a llegar a la estatura física que Él iba a tener. Pero dice lo más importante: y en gracia para con Dios y con los hombres. Es que cada vez que nosotros lo conocemos más y más y más y más a Él, Dios está agradando de nosotros. Dios puede decir: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Él ve que estás creciendo en su gracia, Él te puede decir: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, porque estás haciendo los negocios de mi Padre. Y sobre todo cuando crecemos en gracia para con los hombres. Cuando los hombres dicen: quiero ser como Forrest, quiero ser como Roberto, quiero ser como Mario, quiero ser como Sergio, como Ángel, ponga usted su nombre ahí. Pues tal vez no va a equivocar en el nombre de algunos de los que están aquí. Pero cuando crecemos en gracia para con Dios y para con los hombres, cuando vienen los hombres a nosotros a preguntarnos: veo un gozo en ti, yo veo algo especial en ti, ¿qué está pasando en tu vida? Entonces tú puedes decirle como Simeón: mis ojos han visto la salvación. Oremos. Señor, gracias por esta bendita palabra. Y Señor, danos la oportunidad de que nosotros podamos compartir a Cristo, que nosotros podamos anunciar al Señor Jesucristo, que podamos nosotros contarle al mundo que ha nacido el Salvador, que ha nacido aquel que puede darte vida eterna, que ha nacido aquel
que te puede llevar a la presencia del Señor. Pero también te pido que no endurezcan los corazones de aquellos que siguen rechazando esa oferta que tú le haces al hombre. Los tiempos están cerca. Es necesario que estemos en los negocios de nuestro Padre. Es necesario que crezcamos en sabiduría. Es necesario que crezcamos en gracia para con Dios y para con los hombres. Gracias te damos, Señor, por este mensaje tuyo. Y te pido esta mañana, no quiero saber quiénes lo van a recibir, pero quiero saber quiénes se van a comprometer de estar en los negocios de su Padre. Si tú te quieres comprometer, dile: Señor, yo quiero estar en los negocios tuyos. Levanta tu mano ahí donde estás y dile: mi vida está comprometida. Gracias te damos por estas manos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.